Hoy la lectura del Evangelio es según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31, y nos dice así: Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos les saludó diciendo: Paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Y luego le dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo y cree. Entonces Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo: crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El domingo pasado celebrábamos la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue en la mañana del domingo cuando María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé van al sepulcro a perfumar el cuerpo de Jesús y se encuentran con la tumba vacía. Y un ángel les dice a estas mujeres que vayan a avisar a Pedro y a los otros discípulos que Jesús ha resucitado y que va a ir a verlos. Ese mismo día, esa misma noche, los discípulos y la Virgen María están reunidos en una casa. Las puertas están cerradas y ellos están escondidos por el miedo de que los vengan a buscar los judíos o soldados romanos, por ser seguidores de Jesús, y que se los lleven para matarlos. Ellos tenían miedo de lo que les podía pasar, cuando gente llena de odio, de incomprensión, de resentimientos, quisieran desquitar en ellos que eran personas inocentes, toda esa furia que alimentaban sus mentes enfermas. Y cuando hablamos de esto, de esa barbarie, la podemos comparar con lo que ha sucedido una y otra vez en nuestra humanidad. Y son tantos y tan innumerables ejemplos, entre algunos muchos pocos. Las matanzas de la Inquisición, apresando, torturando, quemando y asesinando a aquellas personas que eran de otra cultura, tal como los habitantes ancestrales de nuestra América. Las guerras de la religión, la persecución y matanzas de miles de personas que defendían las ideas de los reformadores, aquellos que sostenían que la Biblia debía ser traducida a los idiomas de cada país en vez de ser leída solamente por un grupo de privilegiados, quienes manipulaban su contenido e interpretación. La matanza de millones de judíos hace no tanto tiempo, donde murieron 6 millones de personas solamente por tener otra religión. Los asesinatos de tantas familias abusadas por los carteles de la droga, quienes roban, violan y matan porque tienen las armas y no tienen ni moral ni conciencia. Todas esas personas vivieron escondidas del mismo modo que los discípulos se escondieron. ¿Cómo no iban a tener miedo frente a lo que se les venía? Y como les decía, las puertas estaban cerradas, pero eso no impide que Jesús entre atravesando puertas y paredes. Estos no son obstáculos para su cuerpo divino, y pudo hacerlo desafiando todas las leyes de la naturaleza.
del mismo modo que las desafió al caminar sobre las aguas en el mar sin hundirse. Y su saludo es paz para vosotros. Esa es su primera frase. Tengan paz, no tengan miedo, no estén asustados porque yo estoy con ustedes. La presencia de Jesús en ese momento de oscuridad y temor es como una luz que trae paz, fuerza, valor y consuelo. Y Jesús usa la palabra shalom, que es una palabra que significa buenos deseos de salud, armonía, de paz interior, calma y tranquilidad y alegría. Todo está bien, no tengan miedo, alégrense, yo estoy aquí tal como les había prometido. La presencia en ese momento de Jesús, y esa presencia en ese momento de tanta oscuridad y temor, es como una luz que trae paz, fuerza, valor y consuelo. Ese día los discípulos estaban escondidos con una inmensa angustia, con miedo, no sabiendo qué iría a pasar con sus vidas. Y para aquellos que no habían presenciado su muerte porque estaban escondidos durante la crucifixión, aquellas personas les muestra las heridas en las manos y en su costado para que no quede ninguna duda de que Él es el mismo quien murió y resucitó según lo que había anunciado y había sido anunciado por las Escrituras y por Jesús mismo. Y Jesús sopla sobre los discípulos para darles fuerza y valor para la misión que viene a encargarles. Él viene a preparar a los discípulos para que salgan al mundo llevar su mensaje. El mensaje de liberación para todos los hombres y mujeres. El mensaje de que Él vivió, murió y resucitó para darnos la salvación y para regalarnos la vida eterna. Y este soplar sobre los discípulos me recuerda cómo Dios sopla sobre Adán en el momento de su creación. Ahora sopla sobre los discípulos y les infunde nueva vida. Todos reciben ese aliento que les da fuerza y valor para enfrentar lo que venga. Y en su mensaje les dice y nos dice a nosotros que tenemos que cambiar este mundo, alejándonos del pecado y amando y respetando a nuestro prójimo. Jesús quiere que el mundo sepa que la felicidad no es algo solamente que vamos a disfrutar cuando muramos y resucitemos en su compañía. Jesús quiere también que nosotros seamos felices aquí y ahora, y que esto es posible si permitimos que Él habite en nuestros corazones, porque teniéndolo a Él en nosotros, vamos a desterrar la maldad, la violencia, las envidias, el pecado, las guerras y las desigualdades. Y el Evangelio nos cuenta que uno de los discípulos que no estaba, era Tomás, llamado el Dídimo o el Gemelo, y nos relata que cuando después de esta reunión los discípulos que habían estado ahí se encontraron con él y le contaron lo que había pasado, Tomás dijo, no, si yo no veo personalmente y no meto mis manos en las heridas, no voy a poder creer que Él ha resucitado. Y en la próxima semana, esta es su primera aparición, y estando de nuevo todos reunidos y encerrados, Jesús aparece nuevamente milagrosamente entre ellos y les dice a Tomás, pon tus dedos en mis heridas, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás es el mundo de hoy que pide pruebas y certezas. En nuestro mundo vivimos un tiempo de ser descreídos. Nos hemos vuelto desconfiados y al igual que Tomás pedimos muchas pruebas a Dios para creer en Él. Tomás pedía pruebas y necesitaba ver, tocar y sentir y palpar la presencia de Jesús resucitado. Hay personas que sufren interiormente porque sus dudas no les dejan confiar en nada ni en nadie, ni siquiera en sí mismos. Y nosotros creemos. Cada uno de nosotros nos podemos preguntarnos, ¿y dónde está Jesús hoy resucitado? ¿Saben dónde está? Jesús está en nuestras vidas, en nuestros dolores, en nuestros sueños y esperanzas. ¿Y dónde vemos su rostro? Vemos su rostro en las alegrías que nos regalan los niños
en esas risas puras y en el brillo de sus ojitos, en las caras de agradecimiento de aquellos a los cuales alimentamos o aquellos a los que visitamos en los hospitales o a los presos que visitamos en las cárceles o a aquellos a quienes escuchamos cuando necesitan contarnos sus angustias. Jesús resucitó y acudió inmediatamente a los suyos, a la comunidad, a la gente. Una y otra vez Jesús llega a nuestras vidas como las olas en la orilla del mar. Lo que ocurre es que nuestras mentes y nuestros corazones están llenos de desconfianza. Y de esa manera cerramos nuestros ojos y no nos damos cuenta de que Jesús está a nuestro lado, mostrándose de tantas maneras diferentes. La fe de los discípulos era vacilante, era débil. Ellos habían visto a Jesús resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos, multiplicar la comida y la bebida para que todos pudieran comer y beber abundantemente, y así y todo. Viendo resucitado al Maestro, necesitaron palparle, tocarle para poder creer. No les bastó verlo con los propios ojos, quisieron tocarlo con las manos y quisieron tocar su cuerpo y las cicatrices de las recientes heridas, hasta el punto que ese discípulo que había dudado tan pronto tocó y reconoció las cicatrices, exclamó: Señor mío y Dios mío. Aquellas cicatrices eran las credenciales, la muestra, el testimonio de la muerte de aquel que había curado las heridas de los demás. Y la pregunta es, ¿no podía el Señor resucitar sin las cicatrices? Sin duda. Pero Él sabía que en el corazón de los discípulos, al igual que en nuestros corazones, quedaban y quedan heridas y cicatrices por las cosas de la vida. Y Él quiere compartir con nosotros también sus cicatrices, aquellas que aceptó por nosotros, y quiere que sus heridas sanen las nuestras. Quiero que juntos recordemos que Jesús resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces las puertas estén cerradas. Y Jesús entra trayendo la alegría y la paz y la vida y la esperanza, que son regalos que necesitamos para nuestro renacer humano y espiritual. De la misma manera que Él salió del sepulcro, quiere que nosotros también salgamos de la oscuridad a la luz, que dejemos en ese sepulcro enterrados nuestros malos comportamientos, nuestras divisiones, rencores, envidias, enemistades y desconfianzas. Y que sabiendo que Jesús es verdadero, que está vivo y presente en medio de nosotros, permitamos que Él camine al lado nuestro, para que no sintamos ni cansancio ni miedo, que superemos todas nuestras angustias y tristezas, y que permitamos que Él nos llene nuestros corazones de amor y de esperanza, transformando nuestras vidas. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana. Amén.